presidente Álvaro Uribe, con lo cual, pues bueno, estamos entrando en un terreno que en cualquier país es complicado, como es el investigar y el sacar cosas que tienen que ver con servicios de inteligencia y con su actuación a nivel de lo interno de su país. Él ha venido con otra víctima del conflicto colombiano durante una semana al País Vasco. Están impartiendo varias charlas y realizando otras actividades. Han sido recibidos el otro día en el Ayuntamiento de Guernica y ayer por la mañana estuvieron en el Parlamento Vasco haciendo una comparecencia sobre la situación colombiana. Agradecemos que la conferencia que va a impartir y luego tendremos un turno de preguntas o de coloquio abierto. Reitero el agradecimiento por vuestra presencia. Así que, Julián, adelante. Muchas gracias a Alexander por la generosidad de la presentación, pero sobre todo por la oportunidad que tengo de poder conversar sobre los resultados de esta investigación pues en un auditorio tan calificado con personas como ustedes, porque pues tienen todo mi respeto. He tenido la posibilidad de conocer que las personas que están aquí presentes están haciendo trabajos muy importantes en investigación y por supuesto sé que constituyen un ejemplo para mi vida. Y profesor, pues quiero agradecer esa generosidad que ha tenido con los comentarios del libro. Y antes de comenzar, pues quiero agradecerle a la asociación Jorge Adolfo Frente Romero, quien ha no solamente facilitado y garantizado la presentación en la Universidad del País Vasco, sino porque está siendo padre en Colombia a través de promover la defensa de derechos humanos desde ese continente, y pues quiero agradecer públicamente por eso. Bueno, el libro Chuzadas se refiere a la interceptación ilegal de las comunicaciones tanto digitales como telefónicas. Es el término popular como se denomina específicamente en Colombia. Creo que aquí le dicen pinchazos. Es una pinchada. Las chuzadas, tengo que decir que es el delito menos grave que relata el libro, porque en realidad lo que ejecutó la policía secreta durante la presidencia de Álvaro Uribe fue una cadena de ilícitos que incluso incluyó el asesinato como arma de persecución política, y precisamente por eso en esta gira, por denominarlo así, me acompaña Magda Correa de Andrés, quien es la hermana de un profesor universitario en la costa norte de Colombia, quien por hablar de derechos humanos, por hablar de paz, por controvertir el proceso de paz con las autodefensas, que son los paramilitares, durante la negociación del gobierno de Álvaro Uribe, terminó liquidado por unos sicarios en las calles de Barranquilla, no sin antes haber sido víctima de una impresionante campaña de desprestigio para liquidar su buen nombre y afectar su honra como profesor. La historia del profesor Correa de Andrés es muy importante en Colombia porque, aparte de que pues, él hacía un trabajo muy importante por promover derechos humanos en la academia, hacer investigación, la forma en que deshonraron la imagen del profesor fue una herramienta que utilizó la presidencia contra todas las personas que pensaban diferente al gobierno de Álvaro Uribe. Lo que relata el libro, digamos para dimensionar un poco la problemática, es que quien se oponía a la seguridad democrática desde cualquier sector, es decir, desde el movimiento de derechos humanos, desde la oposición política, desde la investigación periodística que hacían los periodistas independientes, desde las altas cortes de justicia, quienes investigaban a los miembros del gobierno que estaban asociados a algún tipo de escándalo delictivo, se convertían en un blanco presidencial, porque por un lado el presidente de la República, como ustedes lo encontrarán en el libro que
pues entregaremos digitalmente para ustedes, para que tengan acceso a esta información. Ustedes encontrarán que el libro relata los discursos que emitía el presidente Álvaro Uribe públicamente y que ponían en riesgo la vida de estos sectores. La mecánica que hacía el presidente era salir todas las mañanas y en las noches a descalificar a la oposición y utilizar términos desobligantes como decirle a un congresista que es terrorista, o a un periodista que es aliado del terrorismo, o a un defensor de derechos humanos porque Uribe decía cosas así como vienen a Europa a llorarle a los europeos para conseguir recursos y ayudar al terrorismo. Ese tipo de declaraciones no solamente ponía en riesgo a las personas que ejercían un trabajo legítimo, sino que paralelamente la policía secreta los incluía como blancos, como objetivos para una cadena de ilícitos. Entonces, inicialmente ejecutaban la interceptación ilegal del teléfono, pero al no encontrar nada ilícito de esta labor, empezaban a ejercer el espionaje. Entonces, el espionaje incluía varias cosas. Un defensor de derechos humanos en Colombia, pues es una labor que tiene un riesgo muy alto, de manera que el gobierno tiene que entrar a ofrecer protección. La protección que ofrece el gobierno es una camioneta blindada, pues dependiendo del nivel de riesgo que corra o un periodista, o un político, o un magistrado, o un defensor de derechos humanos. Entonces el gobierno lo que hacía era ofrecer escoltas y ofrecer una camioneta blindada para que esta persona no fuera víctima de algún atentado. Sin embargo, lo que ustedes van a encontrar en la investigación es que la seguridad democrática, que era el marco, digamos, la bandera de gobierno de Álvaro Uribe, efectivamente ofrecía seguridad, pero esta seguridad no era para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, sino que era para infiltrar sus espacios confidenciales y privados y de esta manera tener un acceso privilegiado a la información y llegar a hacerles daño. Y en el caso del profesor Correa de Andrés, filtrar esa información a organizaciones paramilitares para que estos entraran a ejercer, ejecutar los crímenes que pues han violentado a mi país durante años. Entonces, aparte de la infiltración, del espionaje, de los seguimientos, al ver también que no encontraban nada, porque realmente las víctimas que fueron criminalizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe y que las historias están en el libro, ustedes encontrarán que esas personas ni se fueron del país ni fueron judicializadas porque la presidencia no encontró ningún indicio, ninguna prueba para que el presidente de la República pudiera decir que están vinculados a alguna actividad ilegal. Entonces, luego de la interceptación de las comunicaciones, de los seguimientos, al no encontrar nada, elaboraron una estrategia aún más macabra y fue las campañas de desprestigio. Es decir, que como no encontraban las pruebas, entonces ellos mismos las fabricaban. Entonces, un caso notable del libro es el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, quien en ese momento pertenecía al Partido Liberal. Ella pues tiene un enfoque, una líder de izquierda muy importante que ha, digamos, hecho política a través de la defensa de derechos humanos y fundamentalmente se ha concentrado no hoy que el tema de la paz en Colombia está en la agenda, sino durante toda su vida ha hablado de paz y derechos humanos. Entonces, esta actividad durante el gobierno de Álvaro Uribe era considerada como terrorismo, de manera que la actividad que desarrollaba Piedad Córdoba la convirtió en un blanco presidencial y al ejecutarse todos estos hechos, finalmente terminó siendo víctima de una campaña de desprestigio que fue en dos vías. La primera, generar todo el desprecio a Piedad Córdoba por parte de Colombia, cosa que alguien viera a Piedad Córdoba y sintiera asombro de que estuviera viendo a alguien vinculado al terrorismo. Y la segunda vía era quitarle sus derechos políticos, fabricarle un proceso judicial
para que las autoridades colombianas destituyeran a Piedad Córdoba, y los dos objetivos lo lograron. Ustedes en el capítulo 8, que se llama La empresa criminal, encontrarán las evidencias de cómo elaboraron esta campaña de desprestigio en esas dos vías y lo lograron. No obstante, el año pasado, parte por las revelaciones que hace el libro, el Consejo de Estado le devolvió los derechos políticos a Piedad Córdoba y pudo fallar en una sentencia que se trató de un montaje. Pero entonces, en estos 6 años que Piedad Córdoba no pudo ejercer como congresista, dado este montaje judicial, nosotros los colombianos tenemos que entrar a reparar económicamente a Piedad Córdoba con nuestros impuestos por las acciones de unos criminales, por complacer el discurso del presidente Álvaro Uribe. Es decir, las dimensiones de este escándalo van encaminadas a que son un crimen de lesa humanidad, porque lo que se proyectó el presidente Álvaro Uribe fue acabar con la oposición, acabar con el movimiento de derechos humanos, y también acabar con el periodismo independiente, porque aquí está la historia pues en profundidad de 2 periodistas. Obviamente son muchos más, porque el número de víctimas del DAS es incalculable, pero además yo no podía hacer una enciclopedia contando todas las historias, sino que tenía que ir por sectores contando pues las historias a las que yo tenía acceso, pero además a las historias que fueran atractivas a escribir. Todas son atractivas, pero yo no tuve acceso a todas las historias.